Sebastián Herrera caminaba por las calles del centro de la ciudad con la cabeza llena de números y estrategias. El sonido de los autos, el murmullo de la multitud, todo pasaba a su alrededor como si fuera parte de un paisaje ajeno. A sus 48 años, el multimillonario CEO de Herrera Industries se había acostumbrado a la distancia emocional que le imponía su éxito. Todo giraba en torno a los negocios, al dinero y al poder. Desde su imponente oficina, desde su lujoso automóvil, veía el mundo como una vasta maquinaria que él podía controlar, pero en lo más profundo, algo le faltaba. Su vida estaba marcada por el cálculo, las decisiones rápidas y frías, las negociaciones con la misma rapidez con la que uno toma un sorbo de agua. Pero algo en su interior parecía no encontrar satisfacción en todo lo que había logrado. ¿Qué sentido tenía ganar más cuando ya se tenía todo? La inquietud no lo abandonaba. A pesar de los premios que la vida le había otorgado, era una tarde cálida, de esas que invitan a reflexionar, cuando algo interrumpió su monótona caminata. Frente a él, un niño se encontraba de pie en una esquina de la calle, con un ramo de flores en las manos. No era el típico vendedor ambulante que pide limosna o implora por un poco de compasión. No, este niño tenía algo en su mirada que atrapaba la atención de cualquiera que se atreviera a mirarlo. Algo que no se podía describir con palabras. Desesperación, angustia, un grito mudo de auxilio que parecía emanar de sus ojos oscuros, casi tan grandes como el miedo que los rodeaba. Sebastián frenó, como si un imán invisible lo hubiera detenido en seco. El niño no lo vio acercarse, pero algo le hizo levantar la mirada, y por un instante, sus ojos se encontraron. Ese fue el primer giro en su vida, un encuentro inesperado, como esos giros de trama que uno solo encuentra en las películas. Un niño de 10 años, con el rostro marcado por la preocupación, como si en su corta vida ya hubiera tenido que enfrentarse a cosas que ningún niño debería jamás conocer. ¿Por qué tienes tanta prisa?, preguntó Sebastián sin pensarlo, sintiendo que algo en el aire lo empujaba a involucrarse más de lo que habitualmente lo haría. La respuesta del niño llegó en forma de evasiva. No era tan directo como lo esperaba, ni tan abierto. El niño, con una mirada esquiva, comenzó a mover las flores nerviosamente, como si el tiempo se le estuviera escapando entre los dedos. Sebastián, un hombre que se había enfrentado a las negociaciones más complejas, no podía ignorar esa incomodidad que flotaba en el aire. Algo en el comportamiento de Gabriel, el niño, lo inquietaba. No era una respuesta normal para un vendedor de flores. Había algo más detrás de esa prisa. ¿Por qué no me dices la verdad?, insistió Sebastián, notando cómo el niño parecía estar atrapado entre decir la verdad o seguir ocultando algo. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, Gabriel habló, con la voz temblorosa pero firme. Si no vendo todas estas flores antes de que se haga de noche, alguien sufrirá las consecuencias. Las palabras cayeron sobre Sebastián como un golpe. Algo en su interior reaccionó. Esa parte de él que quizás, aunque enterrada, aún quería ayudar. Aún quería hacer algo que no estuviera relacionado con el dinero o los negocios. La mirada de Gabriel lo hacía sentirse vulnerable, pero también lo impulsaba a actuar, como si de alguna forma ese niño fuera una parte de su destino. Sebastián sintió un nudo en la garganta. El niño no estaba pidiendo limosna, no pedía compasión. Estaba pidiendo una oportunidad, una pequeña posibilidad de salvar a alguien. El sonido de la ciudad de fondo, el bullicio, el caos de la vida cotidiana, parecía desvanecerse por un momento. Solo existían él, el niño, y esa angustia que le apretaba el pecho. El niño no era un desconocido. Había algo en su rostro, algo en su historia, que lo conectaba con una realidad que Sebastián había mantenido oculta durante años. La miseria humana, el sufrimiento más allá de los lujos, la pobreza de aquellos que no tienen un lugar en la sociedad que él conocía tan bien. ¿Qué está pasando, Gabriel?, preguntó con una suavidad que no había usado en años, sin saber por qué las palabras salían de su boca con tanta urgencia. Gabriel vaciló, sin querer revelar lo que estaba detrás de su historia. Pero Sebastián no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Algo en su interior sabía que debía involucrarse, debía entender lo que estaba sucediendo. «Mi madre está muy enferma», dijo el niño finalmente, bajando la cabeza. «Y yo soy el único que puede ayudarla. Si no vendo todas estas flores, algo muy malo va a pasar». Sebastián no dijo nada, pero dentro de él, una chispa de compasión se encendió, y con ella, la determinación. Lo que había sido una simple caminata por la ciudad se estaba convirtiendo en algo mucho más grande.
algo que marcaría el rumbo de su vida para siempre. Un hombre acostumbrado a dirigir imperios, ahora se encontraba frente a una verdad cruda y humana. Un niño, solo, luchando contra la oscuridad de su propia existencia. Sebastián observó al niño por un momento, sopesando sus palabras, las cuales no hacían sentido en su mente empresarial, pero sí en su alma. Sin pensarlo dos veces, tomó la decisión. «Voy a comprar todas las flores», dijo, rompiendo el silencio que se había formado entre ellos. «Pero quiero que me cuentes todo. Quiero saber por qué no puedes esperar a que anochezca». Gabriel lo miró, atónito. La esperanza brilló en sus ojos, pero también la desconfianza. ¿Cómo podía un hombre como Sebastián Herrera entender algo tan lejano a su mundo? Sin embargo, el niño asintió, como si las palabras del hombre le dieran una ligera dosis de esperanza. «Te contaré lo que está pasando, pero tienes que prometerme algo». Sebastián se agachó, mirándole directamente a los ojos. «Te prometo que no te dejaré solo». Las palabras resonaron en el aire, como un compromiso que, sin saberlo, cambiaría sus vidas para siempre. Y así comenzó todo. Un encuentro inesperado, un niño con una historia que no cabía en la narrativa de Sebastián, pero que sería el inicio de un camino sin retorno. ¿Qué haría Sebastián con la información que estaba a punto de descubrir? ¿Cómo afectaría este niño a la vida del multimillonario que lo tenía todo? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura. El destino de ambos estaba a punto de entrelazarse de formas que ninguno de los dos podría haber anticipado. Sebastián miraba a Gabriel, esperando que el niño compartiera más detalles, pero el silencio entre ellos era palpable. El niño estaba nervioso, inquieto, como si temiera que hablar más pudiera traer aún más problemas. Sebastián, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que esa historia quedara incompleta. Había algo en esos ojos oscuros que le pedía, casi imploraba, una mano amiga, aunque el niño ni siquiera sabía si debía confiar en él. «Gabriel, sé que no me conoces. Sé que no soy como las personas que normalmente ves en tu vida, pero lo que sea que te esté presionando, lo vas a superar. Yo te ayudaré», insistió Sebastián con una suavidad que ni él mismo reconocía en su tono. Sentía que, al decir esas palabras, un peso comenzaba a levantarse de su pecho, aunque aún no entendía por qué se sentía tan inclinado a involucrarse en la vida de este niño. Gabriel miró al suelo, su rostro marcado por la inseguridad y el miedo, pero poco a poco levantó la vista, como si esas palabras de Sebastián fueran una cuerda a la que aferrarse. Finalmente, suspiró, el miedo palpitando en su garganta, y habló con voz temblorosa. «Es mi mamá. Está muy enferma, y no tenemos dinero para pagar la medicina que necesita. Yo no puedo hacer nada más. Si no vendo todas estas flores, no le podré comprar lo que necesita para vivir. Y si no lo hago antes de que anochezca». Gabriel vaciló, como si no quisiera decir lo que estaba por contar, pero las palabras se le escaparon de los labios de todos modos. «Mi padrastro se pondrá muy mal. Él no tiene paciencia para esperar». Las palabras del niño fueron como una puñalada directa al corazón de Sebastián. Nunca había sido ajeno a la pobreza, pero escuchar algo tan desgarrador de un niño que no debía estar preocupado por estas cosas le tocó un lugar profundo dentro de él. Gabriel no solo sufría por la enfermedad de su madre, sino que también cargaba con el peso de la violencia de un padrastro abusivo. Sebastián sabía que, si algo no cambiaba pronto, la vida de Gabriel y su madre quedaría atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. «No tienes que pasar por esto solo», dijo Sebastián, su voz más firme que antes. «Voy a ayudarte, Gabriel. No te voy a dejar que vendas más flores ni que vivas con ese miedo. Dime dónde vives. Te llevaré a tu casa y allí encontraremos una solución. Pero primero, necesito que confíes en mí». Gabriel parecía dudoso, pero el brillo de esperanza en sus ojos no podía pasar desapercibido. Aunque desconfiaba de los adultos, especialmente de los hombres, algo en la mirada de Sebastián le dio un resquicio de seguridad. Asintió lentamente, como si al hacerlo estuviera aceptando una realidad que no comprendía del todo. «Mi mamá está en casa, en las afueras de la ciudad», murmuró Gabriel. «Pero tenemos que ir pronto. Si no vendo las flores, no sé qué va a pasar». Sebastián, sintiendo que el reloj estaba en su contra, asintió sin decir más. No había tiempo que perder. Pidió a Gabriel que lo guiara y con rapidez se dirigieron hacia el destino incierto, donde las sombras de la pobreza y el abuso acechaban con fuerza. El contraste entre las zonas de la ciudad era abismal.
Mientras caminaban por las calles más desordenadas y alejadas del lujo que Sebastián conocía también, la realidad de Gabriel se hacía más evidente. La ciudad que él solía ver desde su elegante oficina era solo una capa superficial de un mundo que jamás se atrevió a explorar. El polvo cubría las calles, las casas eran pequeñas y deterioradas, y la pobreza no solo era visible, sino palpable en cada rincón. Gabriel caminaba rápidamente, casi a paso apresurado, mientras Sebastián lo seguía en silencio, observando cada detalle de ese mundo ajeno. Era como si de repente se hubiera sumergido en una película que no estaba preparado para ver, pero que, sin embargo, no podía ignorar. La magnitud de la injusticia y la desigualdad era aterradora. Sebastián ya había enfrentado desafíos en el mundo de los negocios, pero nada de esto lo preparaba para la crudeza de la realidad que Gabriel vivía. Después de unos minutos, llegaron a un vecindario que parecía haber sido dejado de lado por la ciudad. Las casas eran pequeñas, mal construidas, algunas con ventanas rotas y paredes descascaradas. Un ambiente de abandono impregnaba el lugar, y al llegar frente a una casa en particular, Gabriel se detuvo. La casa parecía aún más deteriorada que las demás. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas desteñidas y, desde el exterior, no se veía mucho movimiento. Sebastián sintió un nudo en el estómago. «Es aquí», dijo Gabriel, sin atreverse a mirar a Sebastián a los ojos. Su voz era un susurro, como si no quisiera que alguien más escuchara lo que estaba a punto de suceder. Sebastián observó la casa, luego miró a Gabriel, sintiendo una creciente necesidad de protegerlo. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que una simple transacción de caridad. Este niño necesitaba algo más que dinero. Necesitaba esperanza, y quizás algo que ni él mismo sabía si podía ofrecerle. Con una profunda respiración, Sebastián se acercó y tocó la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que se oyera una débil voz desde el interior, pidiendo que entraran. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer delgada de piel morena, acostada en una cama gastada, con signos evidentes de enfermedad. Sus ojos, aunque apagados por el sufrimiento, mostraban una especie de gratitud al ver a su hijo acompañado por un extraño. La atmósfera dentro de la casa era pesada, como si el aire estuviera cargado de desesperanza. Gabriel se acercó a su madre, y Sebastián, aunque sin saber qué decir, se quedó en la entrada, observando el escenario ante él. Camila, la madre, tosió débilmente antes de mirarlo. «¿Quién es usted?», preguntó Camila, su voz quebrada por la fiebre y el agotamiento. «Soy Sebastián Herrera», respondió él, manteniendo la calma. «Gabriel me ha contado lo que está pasando y quiero ayudar». Gabriel levantó la mirada, una expresión de sorpresa en su rostro. «¿De verdad?», dijo, como si no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a ayudar. «De verdad», afirmó Sebastián. «Vamos a encontrar una solución, te lo prometo». La mirada de Camila, aunque débil, parecía llena de alivio al escuchar esas palabras. Pero también había una sombra de desconfianza en sus ojos, como si no pudiera comprender cómo un hombre tan diferente a su mundo podía ofrecerles algo tan valioso como la esperanza. Y así, sin más palabras, Sebastián se adentró en esa casa que nunca imaginó que visitaría. Lo que no sabía es que ese momento marcaría un antes y un después en su vida. A partir de ese instante, todo lo que había conocido sobre el éxito y la riqueza cambiaría para siempre. El interior de la casa era sombrío, una mezcla de muebles viejos, paredes que apenas podían sostenerse y un aire pesado de desesperanza. Sebastián observaba todo con una sensación de incomodidad creciente. La casa parecía un refugio abandonado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, tal vez porque la gente que vivía allí ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Camila, la madre de Gabriel, estaba tendida en una cama deteriorada que apenas parecía soportar su peso. La enfermedad la había dejado débil, casi sin fuerzas para mantenerse erguida. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, aún mantenía una belleza triste, aquella que el tiempo y la adversidad no podían borrar completamente. Gabriel, por su parte, no se alejaba de su madre, siempre cerca, como si temiera que cualquier alejamiento pudiera empeorar la situación. Sebastián los observaba con atención, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia al ver que en un mundo tan desigual, las personas como Camila y Gabriel estaban atrapadas en una espiral de pobreza y violencia que parecía no tener fin. Después de un par de minutos,
Camila se incorporó un poco, con esfuerzo, y dirigió su mirada hacia Sebastián. Había un atisbo de curiosidad en sus ojos, pero también una desconfianza palpable. No era común que alguien como él, con su traje caro y su aire de poder, se interesara por una familia como la suya. Sebastián lo entendió perfectamente. No era alguien a quien la gente común esperaría ver en un lugar como aquel. ¿Por qué lo hace?, preguntó Camila con voz cansada mirando a Sebastián. Usted no tiene por qué ayudarnos. No es su responsabilidad. Sebastián la miró fijamente, sin apartar la vista. Sabía que sus palabras no serían suficientes para hacerla confiar en él de inmediato. Nadie en su posición lo haría, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. No se trata de responsabilidad, dijo con tono suave, pero firme. Se trata de hacer lo correcto. He vivido toda mi vida rodeado de lujos, de negocios, de éxito, pero siempre he sentido que me falta algo. Quizás eso es lo que me ha traído aquí. Ustedes no deberían tener que vivir así. Nadie lo debería hacer. Camila lo observó en silencio, como si intentara leerlo, como si buscara alguna pista en sus palabras que le diera una razón válida para creer en lo que estaba escuchando. Gabriel, de pie a su lado, parecía estar procesando la misma información, pero su rostro aún reflejaba la duda. ¿Cómo podía un hombre como Sebastián, uno tan ajeno a su mundo, entender lo que realmente estaban pasando? ¿Usted cree que con dinero se resuelve todo?, preguntó Camila, una sombra de escepticismo en su voz. Lo que necesitamos no es dinero. Lo que necesitamos es esperanza. Lo que necesitamos es que alguien nos vea, nos escuche, sin juzgar. Sebastián se quedó en silencio por un momento, pensando en sus palabras. Sabía que no podía resolver todos los problemas con dinero, pero lo que sí podía hacer era cambiar la vida de esta familia. No solo en lo económico, sino en lo emocional. Quizás ese era el primer paso. Ofrecerles algo más que una simple solución temporal. No todo se resuelve con dinero, respondió finalmente. Pero puede ser el primer paso para cambiar las cosas. Si me permiten, quiero ayudar a que tu situación cambie, Camila. Quiero que tú y Gabriel tengan una oportunidad. No porque sea mi responsabilidad, sino porque lo siento en mi corazón. Camila lo miró en silencio, sus ojos llenos de conflicto interno. No estaba acostumbrada a confiar en extraños, y mucho menos en hombres como Sebastián. Había sido golpeada por la vida demasiadas veces como para creer que las promesas de ayuda fueran algo más que palabras vacías. Sin embargo, algo en la sinceridad de Sebastián la hizo dudar de su escepticismo. ¿Podía ser que realmente existiera un hombre dispuesto a hacer algo sin esperar nada a cambio? ¿Y qué espera a cambio?, preguntó finalmente, como si necesitara escuchar algo más que promesas vacías. Quiero que confíes en mí, dijo Sebastián con una tranquilidad que apenas sentía. No te prometo que todo será fácil, pero sí que haré todo lo que esté en mis manos para cambiar tu situación. Esto no se trata de caridad, se trata de cambiar vidas. Se trata de darle una oportunidad a Gabriel para que no tenga que vivir con miedo, para que tú no tengas que vivir con el temor de no poder cuidar a tu hijo. Las palabras de Sebastián parecieron calar hondo en Camila, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. Aunque aún no estaba segura de qué significaba todo esto, algo le decía que debía confiar en él. Algo le decía que esta vez era diferente. Gabriel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, miró a su madre, luego a Sebastián, y con una voz que sonaba más segura que antes, dijo: ¿De verdad vas a ayudarnos? ¿No solo con las flores? Sebastián asintió sin dudar. Sí, Gabriel, te lo prometo. Lo primero es asegurarme de que tu madre esté bien. No puedo cambiar todo de una vez, pero puedo empezar por esto. Gabriel lo miró con una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Era posible que alguien, un hombre con tanto poder, estuviera dispuesto a ayudarles de manera genuina? Aún no lo sabía, pero algo en su corazón le decía que tal vez, solo tal vez, esta vez sí sería diferente. El silencio se rompió nuevamente, pero esta vez el ambiente parecía un poco más ligero. Sebastián, sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Había mucho por hacer, mucho que cambiar, y aunque el camino no sería fácil, algo en él le decía que debía seguir adelante. Voy a asegurarme de que tu madre reciba el tratamiento que necesita, dijo Sebastián a Camila, mirando su estado de salud con una creciente preocupación. Pero también quiero hacer algo más por ti, Gabriel. No quiero que sigas viviendo con este miedo. Te voy a asegurar un futuro mejor. Lo prometo.
Camila y Gabriel se miraron entre sí, sin saber si realmente podrían confiar en él, pero al menos ahora había una pequeña esperanza que comenzaba a germinar en sus corazones. Sebastián sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión que realmente podía cambiar algo en el mundo, y aunque no sabía exactamente cómo, sí sabía que este era el primer paso. «Vamos a hacerlo, entonces», dijo finalmente Camila, con una mirada de cansancio, pero también de gratitud. «Vamos a confiar en ti». Sebastián asintió, decidido. «Lo único que quiero es que tú y tu hijo tengan la oportunidad que merecen». Y así comenzó la verdadera batalla. No contra el dinero ni el poder, sino contra la oscuridad de la desigualdad y la desesperanza. Sebastián no sabía qué tan difícil sería el camino por recorrer, pero en ese momento sintió que finalmente había encontrado un propósito que no tenía nada que ver con el dinero ni el control, sino con algo mucho más valioso: la humanidad. El día había comenzado a declinar, y con el ocaso, las sombras se alargaban aún más sobre la pequeña casa donde Sebastián había comenzado a cambiar el rumbo de una vida. Tras la conversación con Camila, la desconfianza había ido cediendo poco a poco, aunque todavía permanecía en sus ojos esa chispa de escepticismo que no desaparecía fácilmente. Sebastián sabía que aún estaba lejos de ganar su total confianza, pero también comprendía que, al menos, había dado el primer paso. Su promesa de ayudarles no era algo que pudiera cumplir con facilidad ni de inmediato, pero sabía que algo tan sencillo como acompañarlos y ofrecerles una mano amiga ya representaba un cambio profundo en sus vidas. Después de asegurarse de que Camila se encontraba más cómoda en su cama, Sebastián le ofreció una solución inmediata. «Voy a llevar a Camila a un hospital privado. Necesitas tratamiento urgente y no quiero perder tiempo», dijo mientras miraba la casa, observando las condiciones en las que vivían. No era suficiente con solo ofrecer dinero o medicinas. Había que cambiar la realidad de todo lo que los rodeaba. No solo se trataba de una cuestión de salud, sino también de ofrecerles un resquicio de esperanza, una posibilidad de cambiar algo más allá de lo inmediato. «Gracias», murmuró Camila, tocando sus manos con suavidad, como si no pudiera creer que alguien como Sebastián estuviera dispuesto a hacer algo tan grande por ellos. El tono de su voz, aunque débil, llevaba consigo una profunda gratitud. Gabriel, por su parte, no sabía qué pensar. La promesa de un futuro mejor sonaba distante, como algo que solo podría existir en los sueños de alguien como él. Sin embargo, algo en su corazón le decía que esta vez, por primera vez, podría ser verdad. Sebastián no perdió tiempo. Con un rápido movimiento, sacó su teléfono y marcó el número de su contacto más cercano en el mundo de la medicina. «¿Puedes hacer que me preparen una habitación para una paciente de emergencia?», dijo con la misma firmeza que había utilizado en sus negociaciones de negocios, como si cada palabra fuera parte de un contrato que debía cumplirse. «Sí, es una situación urgente, y quiero que reciba la mejor atención posible». Camila miró a Sebastián con una mezcla de confusión y alivio. No era solo la rapidez con la que él estaba actuando, sino también la forma en que lo hacía. Él no parecía ser un hombre que se dejara llevar por impulsos, y sin embargo, había algo en sus ojos que mostraba una humanidad que ella no había visto antes. Esa mezcla de pragmatismo y calidez le daba una sensación de seguridad, aunque todavía no podía confiar completamente. Sebastián, mientras hablaba por teléfono, observaba el deterioro de la casa, las paredes agrietadas, los muebles rotos, el techo que parecía estar a punto de ceder. No entendía cómo alguien podía vivir en estas condiciones. No tenía una respuesta, pero sí una determinación. Algo debía cambiar. Poco después, el taxi llegó para llevar a Camila al hospital. Sebastián le había prometido que recibiría atención médica de inmediato, y lo cumpliría sin importar el costo. La salud de Camila era la prioridad en ese momento. Antes de que subieran al vehículo, Gabriel se acercó a él, como si quisiera decir algo, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. «Gracias por ayudarnos», dijo finalmente Gabriel, con una voz que aún estaba teñida de desconfianza, pero también de esperanza. «No sé cómo explicarlo, pero nunca pensé que alguien como tú se preocuparía por nosotros». Sebastián miró al niño, notando la vulnerabilidad en su rostro. «No tienes que darme las gracias, Gabriel. Solo hazme un favor. No dejes que la vida te haga creer que no mereces cosas buenas. Tú y tu madre merecen algo mejor que esto». Con esas palabras, el niño asintió con la cabeza, aunque su mirada era incierta,
como si aún no creyera por completo en las promesas de Sebastián. Pero lo que sí creía, al menos en ese momento, era que, por primera vez en mucho tiempo, alguien se preocupaba realmente por él y su madre. Y eso, aunque pequeño, era un cambio significativo. El hospital al que llegaron no era uno cualquiera, era un centro de salud privado, uno de los mejores de la ciudad, con todos los equipos y especialistas necesarios para tratar las enfermedades más complejas. Camila fue atendida de inmediato. Sebastián no dejó de supervisar cada paso del proceso, asegurándose de que recibiera el mejor tratamiento posible. Mientras tanto, Gabriel se mantenía a su lado, observando todo con una mezcla de asombro y gratitud. Estaba acostumbrado a la indiferencia, al rechazo, pero no a este tipo de ayuda. No sabía cómo procesarla, pero algo dentro de él le decía que las cosas estaban comenzando a cambiar. Las horas pasaron, y mientras Camila recibía su tratamiento, Sebastián se sentó en una sala de espera, reflexionando sobre la situación. Sabía que todo esto solo era un punto de partida. No bastaba con ofrecerle atención médica a Camila. No bastaba con comprarle flores a Gabriel. Lo que necesitaban, lo que ellos realmente necesitaban, era algo mucho más profundo. Una forma de salir del ciclo de pobreza y abuso en el que se encontraban atrapados. La vida de Sebastián, tan llena de cifras, negocios y decisiones frías, nunca había tenido un propósito real más allá de ganar. Pero al ver a Gabriel y Camila, se dio cuenta de que había algo mucho más grande que podía hacer, algo que no dependía de las riquezas que había acumulado. Sebastián sentía que tenía la capacidad de cambiar una vida, de darles una oportunidad que nunca habrían tenido. Y eso, por extraño que pareciera, lo llenaba de un propósito que había estado buscando durante años, sin saberlo. Más tarde esa noche, mientras Camila descansaba en una cama hospitalaria, Sebastián y Gabriel se quedaron en la sala de espera. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Gabriel, observando a su madre, finalmente rompió el silencio. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó con una voz temblorosa, casi como si temiera que Sebastián tuviera una respuesta dolorosa que nunca podría imaginar. Sebastián, mirándolo a los ojos, le dio una respuesta que lo sorprendió a él mismo. «Ahora, Gabriel, empieza un nuevo capítulo, uno en el que ya no estás solo. Vamos a asegurarnos de que tu madre reciba todo lo que necesita para ponerse mejor. Y después, te prometo que te llevaré a la escuela, no más vendiendo flores en la calle. Vamos a darte la oportunidad que mereces». Gabriel lo miró, casi sin comprender completamente lo que Sebastián le decía. Pero algo en su interior comenzó a creer, aunque fuera solo un poco. La promesa de un futuro diferente parecía lejana, pero por primera vez en su vida se sintió un poco más cerca de alcanzarla. Sebastián, viendo la expresión de esperanza que comenzaba a formarse en los ojos de Gabriel, se sintió, por primera vez en mucho tiempo, en paz consigo mismo. Aquel niño y su madre habían cambiado algo en él, algo que no podía describir con palabras. Tal vez nunca llegara a entender todo lo que esta familia significaba para su vida, pero sí sabía una cosa. Había comenzado a luchar por algo mucho más grande que su propio éxito. Ahora, su verdadero desafío estaba apenas comenzando. La noche avanzaba lentamente, y Sebastián aún no podía despejar de su mente todo lo que había sucedido. No solo había tomado la decisión de involucrarse en la vida de Gabriel y Camila, sino que, por primera vez en años, sentía que había hecho algo que realmente importaba. Estaba acostumbrado a los negocios, a las negociaciones rápidas, a las cifras que definían la calidad de su vida y el valor de su existencia. Pero esa noche, sentado en una sala de espera de un hospital, entendió que nada de eso le había dado la satisfacción que ahora experimentaba al ver a Camila recibir el tratamiento que tanto necesitaba. Miró el reloj de pared, notando que ya era tarde, pero no le importaba. Los minutos, las horas, el tiempo en general parecían haberse detenido desde el momento en que conoció a Gabriel. A lo largo de su vida, había resuelto problemas empresariales, había cerrado tratos multimillonarios, había viajado a lugares exóticos, había conocido a gente influyente, pero jamás había tenido la sensación de estar haciendo algo tan vital, algo que no fuera por dinero o poder, sino por el bienestar de otra persona. Cuando entró al hospital esa tarde con Gabriel, parecía que todo había cambiado. Camila, con su rostro agotado por la enfermedad, fue inmediatamente recibida por los médicos, quienes la conectaron a una serie de equipos que le permitirían obtener el diagnóstico y el tratamiento adecuados. Sebastián, sin apartar la mirada de su rostro,
Sintió una especie de responsabilidad que nunca antes había sentido. No podía dejar que la situación fuera resuelta de manera superficial. Sabía que el problema de Camila no era solo la enfermedad, sino todo el entorno en el que vivía, el ambiente que había permitido que esa familia cayera en una espiral de desesperación. Sin embargo, su pensamiento fue interrumpido por la mirada de Gabriel. El niño estaba sentado a su lado, con los ojos fijos en la puerta del hospital, como si esperara que su madre regresara de un momento a otro. En su rostro se notaba una mezcla de alivio y ansiedad. La preocupación por su madre lo consumía, y aunque Sebastián podía ver que se sentía algo más tranquilo al saber que su madre estaba recibiendo la atención que necesitaba, también podía notar el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Sebastián se acercó a él, sentándose a su lado con la misma calma que había mantenido durante todo el proceso. «¿Cómo te sientes ahora, Gabriel?», preguntó, mirando al niño con la misma ternura que había mostrado durante toda la tarde. Gabriel, al principio, no respondió. Su mente parecía estar en otra parte, posiblemente repasando todo lo que había sucedido. Pero después de unos segundos, levantó la mirada y dijo: «Creo que estoy un poco más tranquilo, pero no sé qué va a pasar cuando mi mamá se recupere. No sé si las cosas van a cambiar de verdad». Sebastián asintió, comprendiendo perfectamente el miedo y la duda que aún llenaban el corazón del niño. «Cambiarán, Gabriel. Lo prometo. Lo que estás viviendo no tiene por qué ser tu futuro, y lo que tu mamá está pasando no tiene por qué ser la vida que le toque vivir a ustedes dos. Yo me voy a asegurar de que tengan un futuro mejor». «¿De verdad?», preguntó Gabriel, mirando a Sebastián con unos ojos llenos de esperanza, pero también con una pizca de desconfianza. «No quiero que solo sea otra promesa que se olvida. Te lo prometo», respondió Sebastián con firmeza. «Te voy a ayudar a ti y a tu mamá. No soy alguien que haga promesas vacías. Las palabras se deben respaldar con acciones. Ahora, lo que importa es que mi prioridad es que ustedes estén bien, que puedan tener una vida digna». Gabriel no dijo nada más, pero su rostro mostró una ligera expresión de alivio. Sabía que las palabras de Sebastián no eran solo una formalidad, sino que había algo auténtico en su promesa. La ayuda que les ofrecía no era solo económica, no se trataba solo de dinero o de arreglar algo superficial. Sebastián estaba dispuesto a involucrarse en su vida, a cambiarles la realidad en la que vivían. Las horas pasaron y, finalmente, Camila despertó. Su rostro cansado, pero algo más relajado, indicaba que el tratamiento había comenzado a hacer efecto. Cuando abrió los ojos, vio a su hijo a su lado y luego a Sebastián, quien permanecía sentado en una silla cercana, observándola con la misma serenidad que había mostrado durante toda la jornada. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sebastián, acercándose a la cama de Camila. Ella parpadeó un par de veces, como si tratara de asimilar lo que estaba sucediendo. «Me siento mejor. Aunque todavía estoy débil, sé que esto es solo el comienzo». «Lo es», respondió Sebastián. «Y ahora que estás recibiendo la atención que necesitas, vamos a asegurarnos de que puedas seguir adelante. Tienes que concentrarte en tu recuperación, y yo me aseguraré de que no tengas que preocuparte por nada más». Camila lo miró en silencio, con los ojos brillantes de gratitud. No podía creer que alguien estuviera tan dispuesto a ayudarlos, y mucho menos alguien como Sebastián. A lo largo de los años, había aprendido a desconfiar de las promesas y de las ayudas que llegaban con una agenda oculta, pero algo en Sebastián le decía que, por primera vez, no estaba siendo engañada. «Gracias, Sebastián», dijo, con una sonrisa débil pero sincera. «No sé cómo agradecerte por todo esto. Es más de lo que nunca imaginamos. Solo enfócate en sanar, Camila. Todo lo demás lo resolveremos más adelante», dijo Sebastián, su tono ahora más tranquilo, más lleno de empatía. Después de un largo suspiro, Camila asintió. «Te prometo que lo haré». A medida que las horas avanzaban, la situación en el hospital parecía estabilizarse. Sebastián sabía que había hecho lo correcto, pero también entendía que el camino hacia la verdadera transformación de la vida de Gabriel y Camila no sería fácil ni rápido. A pesar de todo el dinero y los recursos que podía ofrecer, había algo mucho más profundo que necesitaba ser sanado: las cicatrices emocionales que la violencia y la pobreza habían dejado en ellos. Eso no se podía solucionar con solo ofrecer dinero o atención médica. Sebastián tendría que involucrarse aún más. Tendría que estar presente no solo como benefactor, sino como alguien que estuviera dispuesto a compartir su vida y su tiempo, algo que nunca había hecho antes. Mientras se acomodaba en una silla cercana y observaba a Gabriel y Camila,
Sebastián sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo, y más importante aún, no estaba atrapado en un mundo que solo giraba en torno a su éxito y sus riquezas. La vida que había conocido hasta ese momento, aunque llena de lujos y comodidades, parecía vacía en comparación con lo que estaba viviendo ahora. Se levantó lentamente de la silla y se acercó a Gabriel, quien seguía sentado cerca de la cama de su madre, mirando al frente. El niño no dijo nada, pero su mirada había cambiado. Había una nueva luz en sus ojos, una que Sebastián no había visto antes. ¿Sabes?, dijo Sebastián con una sonrisa suave. Tienes mucha fuerza, Gabriel. No todos los niños pueden pasar por lo que tú has vivido y seguir adelante. Eso es algo que te va a ayudar a superar todo lo que venga. Gabriel lo miró, y por primera vez sonrió, una sonrisa que le iluminó el rostro. Gracias, Sebastián. Tal vez las cosas sí puedan ser diferentes. Sebastián asintió con la cabeza, sintiendo una pequeña satisfacción. Las palabras del niño, aunque simples, eran más valiosas que cualquier contrato o acuerdo millonario que hubiera firmado en su vida. De alguna manera, él también estaba cambiando. El amanecer llegó sin hacer ruido, como si la misma naturaleza quisiera pasar desapercibida ante el tumulto de pensamientos que invadían la mente de Sebastián. Había dormido apenas unas horas esa noche. Su mente no podía dejar de girar, no solo por el dolor físico de las decisiones que había tomado, sino también por las que sabía que debía tomar. Había hecho una promesa, una que sabía que iba más allá de un simple gesto de bondad. Camila y Gabriel no solo necesitaban ayuda temporal, sino una transformación profunda en sus vidas, y para lograr eso, Sebastián tendría que hacer algo que nunca antes había considerado: arriesgarlo todo. Cuando salió del hotel temprano esa mañana, aún pensaba en las palabras de Camila, en su mirada llena de gratitud, pero también de duda. ¿Podría realmente cambiar su vida? Sebastián estaba decidido a hacerlo, pero sabía que el dinero solo no era suficiente. No se trataba de financiar su tratamiento o de proporcionarles un lugar más seguro para vivir. No, el verdadero desafío sería ofrecerles algo que trascendiera lo material, ofrecerles estabilidad, esperanza y, sobre todo, la posibilidad de un futuro diferente. Llegó al hospital donde Camila estaba recibiendo tratamiento, decidido a hacer todo lo que estuviera a su alcance. La situación de Camila seguía siendo delicada, pero los médicos tenían la esperanza de que con el tratamiento adecuado, su recuperación sería posible. El ambiente en la habitación había cambiado desde la noche anterior. Ya no había tanto temor en los ojos de Camila, aunque aún no se sentía bien. Gabriel seguía a su lado, sin moverse demasiado, pero con una actitud más relajada, como si finalmente pudiera dejarse llevar por la tranquilidad que le ofrecía la situación. Sebastián se acercó a ellos y, al ver a Camila despertar, se inclinó ligeramente hacia adelante, con un gesto que reflejaba tanto el respeto como la seriedad que sentía por todo lo que estaban atravesando. ¿Cómo te sientes esta mañana?, le preguntó con suavidad, notando que los signos de agotamiento aún eran evidentes en su rostro. Me siento mejor, pero aún débil, respondió Camila, su voz sonando quebrada. Es extraño. Nunca imaginé que un extraño podría hacer tanto por mí y mi hijo. Sebastián asintió, sin ocultar la incomodidad que le provocaba ese agradecimiento tan inmenso. No estaba acostumbrado a recibir gracias por algo tan simple, tan humano. Para él, la ayuda a veces parecía una obligación, una forma de corregir lo que estaba mal, no un acto de generosidad. Pero al ver la mirada de Camila y la forma en que Gabriel lo observaba, entendió que, en este caso, las cosas no eran tan simples. Lo que estoy haciendo no es nada extraordinario, Camila, dijo, tomando una silla y sentándose cerca de ella. Solo estoy haciendo lo que cualquier ser humano debería hacer. Nadie debería vivir en condiciones como las que vivías, y tu hijo no debería estar vendiendo flores para sobrevivir. Camila miró al suelo, como si sus pensamientos se entrelazaran con las palabras de Sebastián. Sabía que no estaba hablando solo de dinero o ayuda momentánea. Algo había cambiado en su vida desde que Sebastián entró en la suya, algo que ella no sabía cómo procesar aún, pero lo que sí sabía era que la situación en la que se encontraba no podía ser el destino definitivo para ella ni para Gabriel. La vida les había dado un giro inesperado, y aunque estaba agotada por la enfermedad, algo dentro de ella comenzaba a encender una chispa de esperanza. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente, mirando a Sebastián con una mezcla de gratitud y temor. ¿Cómo vas a ayudarnos después de esto?,
Sebastián pensó por un momento antes de responder. Su vida, siempre marcada por el control y la precisión, ahora se veía invadida por un torrente de incertidumbre. ¿Cómo iba a hacer algo más allá de lo que ya había prometido? ¿Cómo cambiaría el rumbo de la vida de Camila y Gabriel sin que fuera solo un rescate temporal? Mi objetivo ahora es garantizar que ustedes no tengan que preocuparse por lo que viene, dijo Sebastián, firme. El primer paso es asegurarnos de que Camila se recupere completamente, y luego me aseguraré de que ustedes tengan un hogar seguro. Pero eso es solo el comienzo. Necesito que ambos comprendan que esto no se trata solo de dinero. Necesitan recuperar la confianza en la vida, y eso solo lo conseguirán si están juntos, si tienen la oportunidad de sanar como familia. Las palabras de Sebastián resonaron en el aire, pero Camila y Gabriel no respondieron de inmediato. Estaban procesando lo que se les estaba ofreciendo. No solo una salida, sino una oportunidad para reescribir su futuro. Y eso era algo que jamás habían considerado posible. Mientras Sebastián explicaba su plan, Gabriel lo miraba en silencio, con esa mezcla de desconfianza y esperanza que lo caracterizaba. Estaba acostumbrado a no esperar nada de nadie. El mundo tal como lo conocía era frío, indiferente. Pero, por primera vez, había algo que lo hacía dudar de esa visión del mundo, la determinación en los ojos de Sebastián. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Gabriel finalmente, como si esas palabras fueran la pregunta que llevaba en su mente desde el principio. Sebastián se inclinó un poco hacia adelante, con un gesto que mostraba su seriedad. «Primero, quiero que entiendas que no se trata solo de lo que hago por ustedes, sino de lo que pueden hacer ustedes mismos. Tienen que empezar a creer que pueden salir adelante, que merecen más que esta vida. Y en cuanto a lo que yo puedo hacer, quiero asegurarme de que tengan un futuro. Esto no se acaba aquí. Voy a ofrecerte la oportunidad de estudiar, de aprender, de crecer. Quiero que tengas un futuro que esté lleno de oportunidades, Gabriel. Y para eso necesitamos empezar a trabajar ahora». Camila lo miraba con sorpresa, mientras Gabriel, aún en estado de shock, procesaba lentamente las palabras de Sebastián. Nadie había hablado así con él antes. Nadie le había prometido un futuro mejor, y mucho menos alguien con el poder de cumplir esa promesa. «No sé si puedo creerlo», dijo Gabriel con voz temblorosa, casi como si hablara consigo mismo. «Siempre he tenido que luchar por todo. Nunca nadie me ha dado nada». «Y eso no va a cambiar, Gabriel», interrumpió Sebastián, con una sonrisa tenue pero firme. «No te voy a dar todo en bandeja de plata, pero te voy a dar algo mucho más valioso. Una oportunidad para construir lo que quieras. Y eso, hijo, es lo que te va a cambiar la vida». Las palabras de Sebastián eran más que promesas. Eran un compromiso. Camila lo sabía. Gabriel lo sabía. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, algo dentro de ellos comenzaba a creerse que, finalmente, algo había cambiado. El destino de sus vidas ya no estaba marcado solo por la pobreza, la enfermedad y la violencia. Ahora, había una posibilidad de redención. «Vamos a empezar hoy mismo», dijo Sebastián levantándose de su silla. «Hoy mismo, ustedes comienzan a ver el mundo de otra manera. Hoy empieza la verdadera transformación». Y aunque aún no sabían cómo se desarrollaría ese cambio, algo había comenzado a germinar en el corazón de cada uno de ellos. Sebastián había hecho mucho por ellos, pero aún quedaba mucho por hacer. La verdadera prueba estaba por comenzar. El sol se levantaba en un día despejado, como si el universo quisiera acompañar el nuevo comienzo de la vida de Camila y Gabriel. Sebastián, aunque había estado ocupado con sus propios asuntos durante la mañana, no podía dejar de pensar en todo lo que estaba en juego. Había pasado de ser un observador distante de las injusticias del mundo a convertirse en alguien comprometido con la transformación de una familia. La realidad de las promesas que había hecho comenzaba a asentarse sobre sus hombros como un peso inesperado, pero también con una sensación de propósito que nunca había experimentado. Camila había recibido el alta médica esa mañana. Los médicos estaban contentos con su progreso, aunque sabían que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Lo que más les preocupaba era el entorno en el que vivía. El estrés y las dificultades que enfrentaba en casa afectaban directamente su salud, y no podían garantizar una recuperación completa si continuaba en esas condiciones. Sin embargo, Sebastián ya tenía un plan para cambiar eso. Él sabía que no bastaba con enviar a Camila a un hospital de élite o darle un tratamiento costoso. Necesitaba ofrecerles algo más que una ayuda momentánea. La única forma de asegurar que la vida de Gabriel y Camila
no volviera a sumergirse en el abismo de la pobreza y la violencia, era ofrecerles estabilidad, y eso solo se lograba con un hogar seguro, educación y, lo más importante, el poder sanar los traumas emocionales que ambos llevaban consigo. Sebastián había tomado una decisión. No solo los ayudaría económicamente, sino que se involucraría en sus vidas de manera activa. No sería el hombre de los chequeos y las donaciones. Se convertiría en alguien con quien pudieran contar, alguien dispuesto a acompañarlos en cada paso del proceso. Sabía que para lograrlo, necesitaría involucrar a las autoridades, pero también a su círculo más cercano. Este no sería un esfuerzo de corto plazo, no sería solo una acción de caridad, era algo mucho más profundo. Esa tarde, Sebastián citó a Camila y Gabriel para hablar de los próximos pasos. Se reunirían en el hotel donde él se alojaba, un lugar que representaba lo que podría ser su futuro, lo que podrían tener si trabajaban juntos. Camila había aceptado el ofrecimiento sin dudar, aunque las dudas seguían latiendo en su pecho. ¿Realmente podría creer en las palabras de Sebastián? ¿O todo esto no sería más que un sueño que terminaría en nada? Cuando entraron al lobby del hotel, Sebastián los recibió con una sonrisa cálida, pero no dejó que las apariencias los engañaran. Este no era un juego, era la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas, y lo sabía. «Bienvenidos», dijo Sebastián, dirigiéndose primero a Camila, quien se veía visiblemente más aliviada, aunque aún débil. «Sé que esto puede parecer extraño, pero estoy aquí para asegurarme de que tengan un hogar seguro y que tu salud se estabilice completamente. Pero también quiero que vean algo más. Ustedes no están solos en esto. No lo estarán nunca más». Camila miró a su hijo, que había permanecido en silencio desde que llegaron. Ella sabía que el futuro de Gabriel dependía en gran parte de las decisiones que tomaran ahora. Si aceptaban la ayuda de Sebastián, cambiaría todo. La incertidumbre de lo que podría ser una vida sin miedo, sin abusos, comenzaba a tomar forma. Quiero empezar por ofrecerles algo que nunca tuvieron antes: estabilidad. He hablado con un agente inmobiliario y estoy en proceso de asegurar un hogar para ustedes. Será un lugar donde puedan comenzar de nuevo, sin las sombras del pasado acechándolos, continuó Sebastián, mirando a Camila mientras hablaba. Lo primero es que necesitamos que tu salud se estabilice, Camila. Luego, podemos comenzar con el siguiente paso: asegurar que Gabriel tenga acceso a la educación, y más allá de eso, que él y tú encuentren la paz que tanto merecen. Gabriel, que hasta ese momento había estado en silencio, dio un paso hacia adelante. «¿Cómo puedo saber que esto no es solo una promesa más?», preguntó, con una honestidad cruda que solo un niño podría expresar tan abiertamente. «He escuchado muchas promesas en mi vida y nunca se cumplen. ¿Cómo sé que ustedes realmente van a ayudarnos?». Las palabras de Gabriel cayeron como una piedra en el agua, haciendo que todos se quedaran en silencio. Camila lo miró, con los ojos llenos de emoción. Había una angustia en la mirada de su hijo que no podía ignorar. A veces, las promesas eran lo único que le quedaba a un niño en situaciones como la suya, y aún así, no podía confiar completamente. La vida le había enseñado que lo único real era la lucha diaria. Sebastián respiró profundamente, entendiendo la carga de las palabras de Gabriel. No eran solo palabras, sino la manifestación de un niño que había sido marcado por el abandono y el dolor. Y eso no se solucionaba con dinero, ni con regalos. Era necesario demostrarles que la confianza se ganaba con hechos, no con palabras. «Te entiendo, Gabriel, y tienes toda la razón en ser escéptico. En mi vida he hecho muchas promesas, algunas de ellas vacías, pero te prometo algo. Esto no es solo una palabra, es un compromiso que voy a respaldar con acciones. Vamos a asegurarnos de que tu mamá se recupere completamente, y luego quiero que puedas ir a la escuela. Pero más importante aún, quiero que tú y tu mamá puedan construir una vida en la que ya no tengan miedo. Eso es lo que estoy prometiendo y lo voy a cumplir, no importa lo que pase». Gabriel lo miró por un largo rato sin decir nada, pero en su rostro, Sebastián podía ver la chispa de la esperanza. No estaba completamente convencido, pero esa promesa había calado lo suficiente como para que le diera una oportunidad. «Está bien», dijo finalmente Gabriel, con una voz más baja, pero ahora llena de un atisbo de confianza. «Voy a confiar en ti, pero tienes que ayudarme a que mi mamá esté bien. Eso es lo más importante. Eso es lo primero en mi lista, Gabriel», dijo Sebastián, mientras se dirigía a la ventana y señalaba la vista de la ciudad.
El lugar al que vamos a mudarnos será diferente a todo lo que conoces. Camila, Gabriel, este es el primer paso de un largo camino, pero no están solos. Vamos a construir un futuro juntos. El día que habían estado esperando durante tanto tiempo finalmente había llegado. Aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, Sebastián sabía que este era el principio de algo mucho más grande. No solo estaban transformando la vida de Camila y Gabriel, sino también la suya propia. El acto de ayudar a otros, algo tan sencillo pero tan poderoso, había reavivado algo en él que había estado apagado durante años. El poder de la conexión humana, la capacidad de cambiar vidas, se había convertido en su nueva motivación. De alguna manera, Sebastián comprendió que el verdadero cambio no era solo ofrecer dinero o recursos. Se trataba de devolver la dignidad a aquellos que la habían perdido, de darles la oportunidad de soñar de nuevo. El tiempo pasó más rápido de lo que Sebastián había anticipado. La vida de Camila y Gabriel empezó a cambiar, aunque no de inmediato. La transición hacia la normalidad era más compleja de lo que parecía. Camila comenzó a recuperarse gracias a la atención médica que había recibido y al entorno mucho más saludable en el que ahora vivía. Su salud, que en un principio era una sombra que la perseguía constantemente, empezó a mejorar, pero aún quedaban secuelas que tomarían tiempo en sanar. Sin embargo, lo que sí había cambiado de forma radical era la atmósfera en la casa. Ya no se percibía la constante preocupación por la enfermedad ni la ansiedad de no saber cómo enfrentar el día siguiente. Había una luz, por pequeña que fuera, que se había encendido en sus corazones. Sebastián continuaba involucrado en sus vidas, aunque en su propio camino hacia el entendimiento de lo que representaba ayudar a alguien más, aún estaba aprendiendo. Sabía que no podía limitarse a hacer un chequeo aquí y allá. La verdadera ayuda estaba en las decisiones que tomarían juntos, las que les darían la oportunidad de escribir su propia historia, sin la sombra del miedo ni la pobreza. Ahora, al verlos juntos en su nuevo hogar, Sebastián sentía que su compromiso se estaba forjando en algo más duradero que un simple acto de generosidad. Estaba construyendo relaciones genuinas y profundas, algo que hasta ese momento no había experimentado en su vida. El primer gran paso que había tomado había sido ofrecerles un hogar, no solo un techo, sino un lugar al que pudieran llamarle su casa. La mudanza fue un proceso largo, pero Sebastián había invertido tiempo y esfuerzo en asegurarse de que la nueva casa tuviera lo necesario: espacio, seguridad y, sobre todo, el ambiente que permitiera que Camila y Gabriel sanaran física y emocionalmente. Sabía que no se trataba solo de dinero, se trataba de un cambio completo en la forma en que veían el mundo y sus oportunidades. El proceso no fue fácil, ni para ellos ni para Sebastián. Camila seguía con sus dudas, no completamente convencida de que esta vez todo fuera a ser diferente. Había vivido tantas veces con la promesa de un cambio que nunca se cumplía, que su escepticismo se mantenía como una capa protectora. Pero Sebastián estaba dispuesto a ir más allá de las palabras. Ya no se trataba solo de promesas, sino de acciones consistentes. En un esfuerzo por darles a ambos las herramientas necesarias para un futuro mejor, Sebastián le ayudó a Gabriel a inscribirse en la escuela local. Era un paso pequeño, pero significativo. Durante años, el niño había perdido la oportunidad de aprender, porque sus esfuerzos para sobrevivir habían superado cualquier oportunidad de crecimiento personal. Sin embargo, esa mañana, Gabriel se levantó con una sonrisa en el rostro, algo que no había mostrado en mucho tiempo, al vestirse con el uniforme escolar que Sebastián había comprado para él. Fue como si una puerta se abriera, una que hasta ese momento parecía cerrada y bloqueada por las circunstancias. Cuando Gabriel regresó de su primer día de clases, había algo en su caminar que Sebastián no podía ignorar. Una ligera sensación de orgullo, de haber logrado algo por sí mismo, algo que le pertenecía, algo que ya no era solo una lucha por sobrevivir, sino un paso hacia su futuro. «Papá», dijo Gabriel sin pensarlo, «hoy aprendí sobre historia. No sabía que había tantas cosas que no sabía». Sebastián, al escuchar esas palabras, sintió una extraña satisfacción en su pecho. Había sido testigo de cómo un niño que antes vendía flores para sobrevivir, ahora estaba en un salón de clases aprendiendo sobre el mundo. No se trataba solo de las materias, sino del hecho de que Gabriel había comenzado a creer en su propio potencial. La idea de que las posibilidades eran infinitas
empezaba a germinar en él. Eso era lo que Sebastián quería ofrecerles. Una oportunidad de tener un futuro, de dejar atrás las limitaciones del pasado y aprender a vivir de una manera diferente. Pero no todo fue tan sencillo. Camila, aunque más tranquila en su salud, aún enfrentaba la sombra de su pasado. La relación con Joaquín, su expareja, seguía siendo una carga emocional difícil de manejar. Aunque él había sido arrestado y no representaba una amenaza inmediata, los recuerdos del abuso persistían. Camila necesitaba sanar emocionalmente, y eso requeriría tiempo y apoyo. Sebastián, sabiendo que no podía hacer todo por ella, la animó a buscar ayuda profesional. Sabía que la terapia sería clave para ayudarla a superar los traumas que arrastraba. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Sebastián visitó la nueva casa. En el jardín, vio a Gabriel jugando con otros niños del vecindario, riendo, por fin libre de las preocupaciones que lo habían atormentado tanto tiempo. Camila, por su parte, estaba sentada en una silla mirando el atardecer, algo más relajada, pero con una leve tristeza en los ojos. Sebastián se acercó a ella. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, sin prisa, simplemente observando cómo se encontraba. «Me siento mejor. No completamente bien, pero puedo ver un futuro. A veces no sé si merezco todo esto, pero estoy agradecida», respondió Camila, su voz más tranquila que antes. «Lo que estamos viviendo ahora es algo que nunca imaginé que sería posible. Quizá el futuro pueda ser diferente». Sebastián se sentó a su lado, mirando el mismo atardecer. «El futuro ya está comenzando a ser diferente, Camila. No se trata de merecerlo o no. Se trata de tomar las riendas de tu vida y dejar ir el miedo. Y yo voy a estar aquí para apoyarte en cada paso». Durante semanas, Sebastián se involucró más en sus vidas. No solo les ofreció una casa o los recursos para sobrevivir, sino que se convirtió en una figura clave en su proceso de cambio. Estaba presente para Gabriel, para Camila, tanto emocionalmente como en su día a día. No había sido fácil, y muchas veces Sebastián se encontró cuestionándose si realmente podía marcar una diferencia. Pero cada pequeño logro de Gabriel, cada sonrisa en el rostro de Camila, le recordaba que el esfuerzo valía la pena. Un día, mientras Sebastián caminaba por el vecindario, se encontró con Gabriel, quien lo llamó con entusiasmo. «Sebastián, hoy gané una medalla por mi esfuerzo en la escuela. Nunca imaginé que eso podría pasar», exclamó el niño, mostrando su trofeo con una sonrisa amplia. Sebastián, al verlo, no pudo evitar sentirse increíblemente orgulloso. En ese momento, no solo veía el trofeo, sino a un niño que había dejado atrás su lucha por sobrevivir y había comenzado a vivir una vida llena de esperanza. «Lo lograste, Gabriel. Esto es solo el comienzo, y me alegra mucho ver lo que has logrado», dijo, colocando su mano sobre el hombro del niño. Era claro que el viaje de Camila y Gabriel no había terminado. Había muchos obstáculos por superar y muchas cicatrices por sanar. Pero lo que Sebastián había logrado en ese tiempo con ellos era una transformación que, si bien no era perfecta, estaba llena de promesas cumplidas y esperanza renovada. En la quietud de ese momento, Sebastián entendió que el verdadero valor de la riqueza no estaba en las propiedades ni en los bienes materiales, sino en las vidas que uno puede tocar, cambiar y elevar. Había comenzado este camino sin saber lo que encontraría, pero ahora, mirando a Gabriel y a Camila, sabía que la vida, al final, siempre ofrecía segundas oportunidades. El tiempo, aunque parecía volar en las vidas de Camila y Gabriel, seguía siendo su mayor reto. Pero con cada día que pasaba, el futuro de esta familia comenzaba a reflejar algo que jamás habían creído posible: esperanza. El hogar que Sebastián había ofrecido no solo era un refugio físico, se había convertido en el santuario emocional que tanto necesitaban. Camila, ahora mucho más fuerte, comenzaba a salir del túnel oscuro que había marcado su vida. Aunque aún había momentos de duda, la luz que Sebastián les había traído seguía iluminando su camino. Gabriel, por su parte, florecía en su nueva vida. La escuela se había convertido en su refugio, un lugar donde ya no tenía que preocuparse por el hambre o por la violencia, sino que podía dedicarse a aprender, a ser niño. Cada medalla que ganaba, cada avance en su educación, le recordaba que su futuro podía ser tan grande como él quisiera. Sebastián, observando todo esto desde un costado, no podía evitar sonreír. No solo había cambiado sus vidas, sino que también había cambiado la suya. La experiencia de ayudarles, de ser testigo de su transformación, había abierto en él una puerta que creía cerrada: la conexión humana.
el sentido profundo de la solidaridad, la verdadera riqueza de la vida. Un día, mientras caminaba por el jardín de la nueva casa con Camila y Gabriel, Sebastián reflexionaba sobre todo lo sucedido. El ruido de los niños jugando se escuchaba a lo lejos, y el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, bañando el hogar con una luz cálida. Camila, con una sonrisa genuina en su rostro, se acercó a él. «Gracias, Sebastián. Sé que no te hemos pedido esto, pero de alguna forma siento que este es el hogar que siempre soñé. No solo por lo que nos has dado, sino porque has creído en nosotros, cuando ni siquiera nosotros mismos podíamos hacerlo», dijo Camila, con los ojos llenos de gratitud. «Gracias por mostrarnos que todavía hay gente buena en este mundo». Sebastián miró a Camila y Gabriel, y por un momento, todas las complicaciones de su vida empresarial, todas las preocupaciones que solían consumirlo, desaparecieron. Este era el verdadero propósito que había estado buscando, el verdadero legado que quería dejar atrás. «Ustedes son los que han hecho todo esto posible», respondió Sebastián con humildad. «Si no hubieran tenido la valentía de seguir adelante, yo no habría tenido la oportunidad de hacer algo tan valioso. Verlos ahora, ver cómo han cambiado, me llena de satisfacción de una manera que nunca imaginé». Gabriel, corriendo hacia Sebastián, lo abrazó espontáneamente. «¡Sebastián! Ahora puedo soñar, de verdad. Gracias por darme una oportunidad. Voy a ser alguien grande». Sebastián, conmovido por el gesto de Gabriel, acarició su cabeza. «No tienes que darme las gracias, Gabriel. Tú ya eres grande, y tu futuro lo será aún más». El futuro de esta familia ya no parecía incierto. Aunque el camino por recorrer aún era largo, Camila y Gabriel habían dado los pasos más importantes hacia su transformación. El dolor y las dificultades no desaparecieron de la noche a la mañana, pero lo que sí había cambiado era la forma en que los enfrentaban. Ya no estaban solos. Y aunque la vida aún les presentaba desafíos, sabían que ahora contaban con algo mucho más valioso que dinero o bienes materiales: la fuerza de una comunidad, la confianza en sí mismos y el conocimiento de que merecen un futuro mejor. Sebastián, mirando el atardecer, pensó en todas las vidas que aún podría tocar, en todas las oportunidades que tenía por delante para seguir haciendo una diferencia. Pero también entendió algo muy importante. No se trataba de salvar a las personas. Se trataba de darles la oportunidad de salvarse a sí mismas. Camila, Gabriel y tantas otras personas como ellos solo necesitaban un empujón, una mano amiga, una oportunidad para demostrar de qué eran capaces. «Esto es solo el comienzo», dijo Sebastián, mirando a Camila y a Gabriel con una sonrisa llena de convicción. «Lo que ustedes han logrado hasta ahora es solo el primer paso, y yo estaré aquí para seguir apoyándolos en todo lo que necesiten. Pero ahora, quiero que tú también des ese primer paso. Si estás leyendo esto, es porque algo en tu corazón te dice que puedes hacer la diferencia, ya sea con tu tiempo, tus recursos o simplemente con un gesto de apoyo. Puedes transformar la vida de alguien más. No esperes a que alguien más lo haga. No subestimes el poder que tienes de cambiar el curso de una vida. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar. Es momento de actuar. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas dispuestas a ofrecer más que solo palabras. Haz la diferencia ahora. Haz lo que puedas para ayudar a quienes más lo necesitan, ya sea en tu comunidad, en tu círculo cercano o más allá. Tú tienes el poder de cambiar una vida, y al hacerlo, te sorprenderás de lo mucho que puedes cambiar la tuya. No esperes más. Sé el cambio. Empieza hoy mismo. El futuro de Camila, Gabriel y tantas otras personas está en tus manos. ¿Vas a dar ese paso?